cosas han beneficiado económicamente desde que llegó Donald Trump en su casa. Olvídense del discurso, de la narrativa, de lo que dicen los medios de comunicación en su casa. Vean de manera clara en dónde está el impacto, que si ayer fueron a Walmart y el litro de leche costaba $2, ya mañana va a costar $2.20. En 3 meses va a costar $3 y ese es el que tiene la repercusión económica, el de a pie, la gente de la clase baja. Entonces, mientras Donald se pone en su discurso patriótico de protección y de decir que él es el máximo defensor porque está haciendo una guerra en contra de China de 145 de aranceles que terminó en 30, que está haciendo una guerra en contra de Europa que empezó con 20, ya está en 50 de tarif, vamos a ver cómo queda, que está haciendo una guerra en contra de los grandes empresarios como Amazon, Tesla y todos estos cuentos, pues en realidad de fondo no hay ningún beneficio para la gente, no hay, o sea, no hay el beneficio económico para la gente de la clase baja y la clase media, no lo hay. Lo que sí es un gran enriquecimiento para la familia Trump y para los allegados a la familia de Trump que se están alineando con estas políticas, con esta manera de proceder bajo el amparo del poder político que le permite moverse y sacar sus acuerdos y sacar sus beneficios económicos, como lo hizo Javier Milei en Argentina, válgame el cuento. Lo mismo ha hecho Javier Milei en Argentina desde que llegó la hermana querida de Javier Milei, lo dejaron claro en diferentes entrevistas, pues ha sido la encargada de cobrar el porcentaje de lo que se debe pagar para poder llegar al presidente Javier Milei y poder tener una entrevista, poder tener estas cenas en las que el presidente Javier Milei acepta 2, 3, 4 personas, en las que charlan, hacen negocios, echan varios millones para sus carteras. Familiares de Milei y Pandilla, la hermana de Javier Milei, Karina Milei, y todo este cuento es lógicamente un beneficio personal, no es un beneficio para todo el pueblo argentino, no es un beneficio que está impactando a todas las masas, es el enriquecimiento a partir del poder político y de esa manera pues hacer negocios al amparo del poder político. Es lo que está haciendo el modus operandi de Milei, el modus operandi de Daniel Noboa en Ecuador y el modus operandi de muchos líderes que están afines al presidente Donald Trump. El caso del mismo Bukele. ¿Cuál es el negocio de Bukele en este momento? La cárcel. O sea, la cárcel, dar las cárceles como una forma de poder ayudar a Donald para que el tema de los costos de las cárceles en Estados Unidos, que son tan caros, pues salgan más baratos y más rentables y los lleven para allá, para El Salvador, a los migrantes que necesitan repatriar para allá, pues vamos a mandarlos para allá por un buen billete que se le va a mandar a Bukele por pago de honorarios, por hacer uso de las instalaciones de las cárceles de Nayib Bukele, ¿no? Entonces el carcelero Bukele hace ese trabajo para Sir Donald Trump y mientras Sir Donald pues echa unos varios miles de millones de dólares en todo este proceso, ¿no? Este proceso político de que en 4 meses pues hagan las sumas, cuánto dinero se ha embolsado él a su beneficio personal. Hace unos días, una presentadora de noticias que le hace la pregunta al presidente Donald Trump, oiga, pero ¿qué pasa? ¿Qué opina con la situación del enriquecimiento que está teniendo el presidente Donald Trump, ¿no? A la vocera del presidente Donald Trump. ¿Y qué dice esta mujer? ¿No? Pues es que está bajo el manejo, toda nerviosa, no podía ni hablar, bajo el manejo de su hijo, porque pues es que ya el presidente ya no ve estos negocios, pero, oye, pero el presidente está llegando a las reuniones de beneficencia que cuestan $1 millón para poder asistir, ¿no?
No, pero pues es que ya no es en horario de trabajo. El mismo speech de Javier Milei, el mismo discurso, ¿se acuerdan de ese discurso de Javier Milei cuando lo encaran con el tema de las criptomonedas y le dicen, oye, pero ese tweet lo pusiste en horario de laboral? No, 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 estaba fuera del horario laboral, porque pues él parece que es presidente de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Lo mismo ahora el presidente Donald Trump. Ahora la excusa es que se trata de una cuestión laboral en la que el presidente después de las 8 de la noche ya puede hacer con su vida lo que se le pegue la gana, ir a estas reuniones millonarias que cobran $1 millón y pues es que ya está en su hora libre, o sea, cónchale, tú no dejas de ser presidente a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Y, o sea, yo entonces a partir de las 5 de la tarde ya me hago mis negocios, me hago mis business bajo el amparo del poder político diciendo que es que ya no estoy en horario de trabajo. Pues qué clase de burla es esa, ¿no? Para la gente. Se trata de alguien que está utilizando de esta forma el poder político para dejar su supuesto legado, para echarse sus buenos millones con su familia bajo el amparo del sistema judicial, del Senado y de todo en Estados Unidos que parece que no le hace nada a este señor, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Y esa es la cuestión. ¿Quién realmente está teniendo el poder en este momento? Estamos viendo que él está teniendo el poder porque está de manera directa convirtiéndose en un verdadero líder autoritario, en un verdadero dictador que fue su deseo desde el día número uno. Quiero ser un dictador, quiero ser un líder como Xi Jinping, quiero ser un líder como Putin, quiero ser un líder como el coreano, quiero ser un líder como los árabes. Ahora ya respeta a todos los líderes de monarquías, a los líderes radicales, ya los respeta. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ser igual, que nada pase por un Congreso, por un Senado, que todo sea lo que Sir Donald diga. Pero la diferencia es que en Estados Unidos hablamos de una supuesta democracia, hablamos de un país de libertad, hablamos de un país que se supone tiene un sistema que garantiza el derecho a las libertades de todo el mundo, ya vimos que no, y entonces en el caso de Rusia, en el caso de China, al menos ellos son claros. Aquí no tenemos ninguna democracia, mis vidas. Aquí no hay democracia. La democracia es una utopía, es un sueño. Aquí estamos hablando de gobiernos donde hay un líder que marca la pauta y que el líder dice hacia dónde vamos y el pueblo se alinea con el líder porque hay una visión clara de progreso y de prosperidad para todo el pueblo, ¿no? Pero ese es el tema con este tipo de líderes que son sumamente este tipo de formas de gobierno que son claras y que se sabe de manera inminente que estamos hablando de monarquías, que estamos hablando de gobiernos autoritarios, de gobiernos totalitarios, de gobiernos en los que hay una figura, que un líder político gobierna, que ese líder político es el que va a estar ahí vitalicio, ya modificó la constitución, ya hizo lo que tenía que hacer, pero ahí va a estar Ping hasta el día en que se muera, ahí va a estar Putin hasta el día en que se muera, porque eso es la decisión que han tomado ellos en su manera de gobierno, porque a nadie le han dicho, a nadie han engañado enarbolando de libertad un país que no es eso, o de democrático cuando no lo es, su sistema es otro, que yo no digo que sea ni romantizar ni el sistema chino, ni el sistema ruso, ni el sistema de Arabia Saudita, de Qatar, de Oman o de cualquier otro gobierno, Venezuela, Cuba, etcétera. No, simple y sencillamente que son gobiernos que ya tienen un modelo, que ese es su modelo, y bueno, pues allá ellos saben cómo lo están diseñando y dirigiendo con visión hacia un futuro, lo que ha hecho Xi Jinping, lo que ha hecho Vladimir Putin por regresarle la gloria a Rusia, por regresarle la gloria a China, por regresarle la dignidad que le había pisoteado Occidente a China por más de cuántos años. 300, 400 años, porque hablamos de un imperio que lleva toda una vida aquí, ¿no? Más de 5.000 años el imperio chino versus 200 años de imperio estadounidense.